extraordinaria de la neuropatía obstructiva. Vamos a revisar la neuropatía obstructiva en este momento. Ahora solamente recordarles, ¿no?, el tracto urinario superior, el tracto urinario común inferior, ¿no?, superior a partir de la vejiga, inferior a partir de la vejiga. Muy bien. La neuropatía obstructiva está en relación a la compresión que sufre el sistema urinario, evitando la evacuación de la orina de la zona más alta que es el riñón hasta la vejiga. Por diferentes motivos hay una compresión extrínseca que puede producir fácilmente dificultad en la velocidad de caída de la orina. Y también puede haber intrínseca, o sea que obstruyan los uretes o obstruyan la pelvis renal. Vamos a ver cómo. Primeramente vamos a ver qué sucede cuando el problema es que estamos altos. La neuropatía obstructiva, que tiene que ver con el tracto alto, está en relación a las intrínsecas, o sea, las que se producen intraórgano, el reflujo vésico-renal, la estenosis, la vejiga neurogénica, la fibrosis vesical, todos ellos están influyendo por la luz de los uretres la caída de la orina. La intraluminal, la litiasis, el coágulo cualquiera o un tumor. Todos son intrínsecas dentro del órgano. Las extrínsecas, las que están por fuera del sistema urinario, tumores, embarazo, fibrosis vesical. En el tramo común inferior puede haber problemas de estenosis de cuello vesical, puede haber que la uretra posterior esté en relación al aplastamiento por el crecimiento prostático, puede haber aplastamiento de las válvulas uretrales, las que están llegando a la vejiga, puede haber en la uretra anterior, ¿no?, compresión por tumores de la luz de la misma. Entonces, tramo superior, tramo inferior. Y el tramo superior y tramo inferior se relación a lo que hemos dicho alto y bajo. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Obstrucción del tramo común inferior, o sea, vejiga, uretra. Cuando la compresión existe por las diferentes causas que hemos conversado en este momento, lo primero que sucede es que hay una hiperplasia, ¿no?, del músculo de la contracción de la vejiga, tratando de compensar adecuadamente el hecho. En este primer momento de la etapa de obstrucción del tramo común inferior, es la etapa de compensación. Repito, se compensa porque se produce una hiperplasia vesical. En ese momento, desde el punto de vista clínico, el vaciamiento de la vejiga es completa, pero para que la vejiga se deplete, o sea, pierda la orina, en ese momento de etapa de compensación, la presión vesical ha tenido que aumentar de 50 a 100 mililitros de agua, normalmente es de 30 a 40. Entonces, para compensar, aumento del músculo detrusor y aumento de la presión vesical. No hay sintomatología. En ese momento no hay sintomatología. Pero sí existe disminución de la capacidad funcional, disminución del deseo de emisión, disminuimos la frecuencia urinaria, no puede, 50 no damos. Y puede haber en determinados momentos una urgencia misional mayormente con intervalos muy largos. Por lo tanto, esta etapa de compensación es posible un tratamiento conservador, tratamiento clínico nada más o medicamento. Pero ¿qué sucede si la compresión intrínseca o extrínseca permanece? Entonces,
ya entramos a la etapa de descompensación. La uropatía obstructiva comienza a descompensarse, ¿no? Esto sucede porque hay una obstrucción prolongada. La hiperplasia que se produjo inicialmente de la vejiga llega al agotamiento, disminuye la capacidad contráctil y se produce una hipotonía vesical. Estos problemas que tiene la vejiga conllevan a que ya el vaciamiento sea incompleto. Y si usted le hace una ecografía de vejiga, va a encontrar residuo postmisional. Este hecho de descompensación se acompaña de dificultad misional, disminución del flujo misional, polaquiuria, puede haber incontinencia por rebosamiento y va a haber retención completa de la orina. En este momento es muy frecuente observar el globo vesical, o sea, la tumoración vesical por aumento de volumen, retención urinaria severa y que conlleva muchas veces a una anuria. El paciente ingresa a la emergencia con esta sintomatología, está haciendo ya una insuficiencia renal aguda, el cuerpo nitrogenado aumenta. El tratamiento es colocar una sonda vesical que llega a la vejiga y evacúe. Evacúe de tal forma que tampoco no es conveniente evacuar violentamente 3-4 litros de la vejiga. Hay que evacuarlos en forma paulatina, en forma sectorial. Primero evacúo medio litro, después otro medio litro, después un litro. Finalmente, clampando la sonda vesical, voy haciendo la evacuación urinaria. El hecho de hacer de un solo golpe la evacuación urinaria, la distensión vesical, el expulsor abierto, totalmente, ¿no? con rotura de músculo, conlleva a que se hace la depresión total a un sangrado, a una hematuria. Una hematuria que está en relación, ¿no?, casualmente al problema de rotura de fibras de este número. Hemos visto nosotros hoy día, justamente con los alumnos de práctica, este hecho hematúrico y con las características que les estoy conversando en el paciente que los chicos le hicieron la historia total. Entonces, tenemos una solución muy intensa, agotamiento de la hiperplasia, disminución de la capacidad contráctil, hipotonía vesical. Totalmente hay un gran residuo provisional. Termina de orinar el paciente y hay un 20-30% de orina que se quedó en la vejiga. Necesita en muchas oportunidades sonda uretral y a veces sonda suprapúbica. La sonda suprapúbica aparentemente cruenta porque se tiene que hacer a través de una aguja gruesa, ¿no?, por encima de la cimis del tubo y directamente a la vejiga. Generalmente se hace para buscar orina impulsivo, pensando en que el tracto urinario bajo pueda contaminarse. Después, mayormente no lo hacemos. Bueno, esta es la maquinita que nos permite valorar la obstrucción inferior. La vejiga tremendamente llena a pesar de haber sido depletada. Acá hay una diferencia entre la polaquiuria en la fase de compensación y en la fase de descompensación. Permítanme leerles. La polaquiuria en la fase de compensación es una disminución de la capacidad funcional, deseo precoz, misional rápido y fácil de urgencia. En la polaquiuria de descompensación, la vejiga no se ha terminado de vaciar, se llena antes y la misión es difícil, un chorro débil. Entonces, disminución del volumen urinario misional y chorro débil. Se asocia a la polaquiuria que presentan los pacientes en las dos fases. Ahora pasemos a la obstrucción del tramo superior
caso, el problema mayor es el daño renal. Y al tener el daño renal, las nefronas sufren destrucción de la misma, ¿no? Haciendo que ecográficamente o radiológicamente se observe la hidronefrosis, o sea, la dilatación de la pelvis renal, inclusive de los uréteres. La obstrucción en este nivel alto, ¿no?, produce elevación de la presión ureteral y pelvia, descenso del flujo plasmático renal. Ojo, acá ya no solamente descenso del flujo urinario, sino descenso del flujo plasmático renal. Hay isquemia, hay atrofia y hay necrosis del tejido renal. Hay infiltración del parénquima renal, ¿no?, por células T y macrófagos. Esto puede estar asociado ya, acuérdense, la éstesis urinaria que habíamos conversado en la reunión de hace un momento, asociado a la infección por la éstesis urinaria y porque es un medio defensivo muy rico. En este caso, ¿no?, la vía urinaria, la hipertrofia y la hiperplasia de la vejiga están sustituidos por tejido conectivo fibroso. El riñón ha sufrido dilatación tubular, la pelvis renal, hay lesión de glomérulos en 28 días, adelgazamiento de la médula renal, aunque no existen lesiones vasculares. No se observa isquemia y sangrado al mismo tiempo. O sea, no hay sangrado por ese tipo de problemas, pero sí todo lo que les estoy mencionando. Ya estamos hablando netamente de riñón. Y por supuesto, en este momento ya estamos contribuyendo a ese otro gran síndrome que es la insuficiencia renal crónica. Entonces, la uropatía obstructiva, si no es tratada a tiempo, no es diagnosticada y tratada a tiempo, termina produciendo la insuficiencia renal crónica. Una de las causas de insuficiencia renal crónica es la uropatía obstructiva, o sea, un problema en forma ascendente. Se hicieron estudios en perros en relación a comprimir la vejiga y los uréteres y ver qué tan fuerte es el daño renal, y una vez desobstruido, qué tal es la evidencia de la desaparición del trauma y la regeneración y la reinstalación del funcionamiento renal en perros. Si solamente se obstruía, se clampaba la vía urinaria por 2 semanas y si se retiraban nuevamente, la recuperación era total. A las 3 semanas había una pérdida de 46%, ¿no? A las 4 semanas solamente había 35% y a las 6 semanas había una anulación total de los riñones en perros. En seres humanos, lógicamente, no se han hecho los estudios, ¿no?, pero se asume que la recuperación es más rápida y más evidente, ¿no?, y se ha descrito que con 69 días de obstrucción completa hay recuperación todavía de los riñones en su función. ¿Qué elementos diagnósticos tendré para valorar la uropatía obstructiva? La ecografía, la urografía intravenosa y la gammagrafía renal. La ecografía rápidamente se entiende, ¿no?, por imágenes propias de aumento del tamaño del riñón y su pelvis. La urografía intravenosa es una radiografía simple de riñones, pero asociado a la sustancia de contraste que se le coloca al paciente, ¿no?, generalmente no yodada, y que se valora en varias placas. La placa, antes de colocarla en la sustancia intravenosa reopaca, una placa al minuto, una placa a los 5 minutos, otra placa a los 15 y otra placa a los 30. ¿Qué es lo que buscamos? Es que la orina que se inicia en el riñón sea dibujada, sea su imagen observada en su trayecto hasta la vejiga. Y por lo tanto dibuje todas las vías urinarias como un buen panel, ¿no? El hecho de que aumente el tamaño de la pelvis renal, el hecho de que se ponga una zona muda en la que no avance la orina hacia la vejiga, nos dará pues la información de que hay una uropatía obstructiva. El riñón, ¿no?, también obstruido,
tiene un mecanismo de defensa en un primer momento. Como hay hiperplasia y después hipertrofia, hay rotura del córnix. Lógicamente trata de descomprimirse produciendo un reflujo pielo-linfático, ¿no? Trata de descomprimirse produciendo un reflujo pielo-venoso, buscando vías por donde valorar y descomprimirse, y por supuesto la parte final será hipertrofia e hiperplasia. La ecografía, la expresión clínica, vamos para acá. Vamos a hablar de la obstrucción, y con esto ya terminamos, la obstrucción de la vía urinaria intramural. Los cálculos son los de mayor frecuencia que pueden producir uropatía obstructiva. Elementos formes que se producen a nivel intrarriñón por acumulamiento de sustancias como el calcio, como el fósforo, ¿no? Y que puede estar localizado permanentemente en el riñón y no producir ninguna sintomatología. Pero si estos son pequeños, los grandes no producen mayor sintomatología. Los más pequeños pueden clavarse hacia la luz de los uréteres y migrar. Y al migrar van a producir pues lesión en la luz ureteral y van a producir dolor intenso, ¿no? La clásica persona que llega de emergencia en ese estado y tocándose la cintura, ¿no? Ahí están las curvaturas superiores, medias e inferior. En cada una de las curvaturas puede producirse el enclavamiento y no seguir avanzando, porque las curvaturas del uréter hacen que disminuya el calibre, ¿no? Y finalmente, si logra pasar el cálculo, llegar a la vejiga y aún llegar a la uretra y vaciarse hacia el exterior. Por lo tanto, el dolor del cólico renal por migración de los mismos es un dolor que se inicia en la región lumbar, se irradia hacia los flancos, llega al hipogastrio, que puede terminar en el meato urinario. Depende de dónde se retenga el cálculo para configurar la sintomatología. El cólico nefrítico es término, el cólico nefrítico, así lo van a encontrar en los libros, no es más que el dolor intenso por la migración de los cálculos a través de las paredes ureterales y vejiga. La expresión que vemos acá es que el dolor es muy intenso. Puede desfallecer al paciente, puede llevar al shock al paciente y concomitantemente con ellos síntomas generales neurovegetativos como son las náuseas y los vómitos. Los puntos dolorosos que ya les expliqué, los cálculos donde se pueden impactar, justamente las curvaturas que ya les expliqué. Seguimos lo mismo, seguimos los cálculos que se pueden hacer. ¿Qué síntomas y signos podemos valorar en una sugerente sintomatología? El dolor hipográfico y la hematuria. La hematuria es el elemento que acompaña a la migración de cálculo renal. La hematuria puede ser macroscópica, o sea, el paciente viene con el cálculo y al orinar se observa una orina hematúrica. Pero no siempre no es así. Puede haber hematuria microscópica y por lo tanto nuestra obligación es pedir, ¿no?, un sedimento urinario. Y ahí vamos a encontrar abundantes hematíes. Dolor y hematíes, el diagnóstico está hecho. Entonces lo que hay que buscar ahora es el nivel de lesión y para eso ya son los elementos accesorios, ¿no? Los cálculos renales que se quedan detenidos en el tránsito pueden ocasionar infecciones urinarias recurrentes en hombres y mujeres. La próstata, con esto terminamos, es un problema, lo del varón, obviamente dicho, interviene tres fases en el crecimiento prostático: mecánico, dinámico y vesical. En el mecánico y el dinámico
no hay mayor problema sintomático, no observamos un problema sintomático, pero sí en el componente vesical. ¿Por qué? Porque al comprimir produce todo lo que hemos conversado de la neuropatía obstructiva. La hipertrofia benigna de próstata es el causante de la mayor frecuencia de neuropatía obstructiva en los varones después de los 40 años. Después de los 60 años, el problema aumenta a 50% y casi todos los varones que Dios mediante podamos llegar a los 80 años, nos vamos a acompañar del 90% de hipertrofia benigna de próstata. Es parte de la vida del varón. Es parte de la vida del varón. Factores de riesgo, por encima de los 50 años, los puristas tienen mayor incidencia de este problema, ¿no? Si mi padre y mi abuelo fueron prostáticos, yo corro el riesgo también de mayor de tener el problema prostático, ¿no? Los gemelos homocigotos están relacionados a ello, ¿no? Desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos. El tener mayor andrógeno se dice que predispone al aumento de la próstata. Las dietas ricas en grasas y el sobrepeso aumenta la incidencia de próstata, ¿no? Mientras los elementos vegetarianos tienen menos problemas de próstata. Así que ya sabemos desde ahora, muchachos, ¿no? En la clínica, la intensidad de los síntomas no siempre está relacionado con el tamaño. Sencillamente es percepción de la molestia que podemos tener, ¿no? Que puede cambiar de paciente a paciente. Pueden comenzar con síntomas urinarios bajos, de lo que hemos conversado, o pueden pasar asintomáticos toda su vida y recién verse cuando ya estén en insuficiencia renal crónica, cuando la neuropatía obstructiva ya ha cometido contagio. Los irritativos, dificultad inicial, insuficiencia urinaria, chorro debilitado, polaquiuria, goteo conviccional, nicturia, visión intermitente, dolor suprapúbico, vaciamiento incompleto, incontinencia. Esto lo vamos a ver sobre todo de nuestros padres, los abuelos. Cada uno de nosotros tenemos ese cortejo de neuropatía obstructiva y hipertrofia benigna de próstata de nuestros padres varones, ¿no? De una u otra forma somos testigos de este hecho que no necesariamente le podemos llevar una enfermedad típica, sino más bien envejecimiento de los órganos, ¿no? Reproductores del varón. El diagnóstico está en relación, como todas las enfermedades, a una adecuada anamnesis, a una exploración física completa, incluido el tacto rectal. Ya por los alumnos de práctica también hemos hecho tacto rectal, les hemos enseñado las técnicas, cómo tenemos que entrar con los pacientes para que puedan dejar. Son 4 o 5 alumnos. También ellos ya saben cómo entrar a ello, y hemos hecho con los grupos pruebas de laboratorio y pruebas complementarias. Creo que mayormente la anamnesis, los elementos que hay que descartar. Este es un cuestionario del Instituto Peruano de Seguridad Social del Seguro de Salud actualmente, que hacía un protocolo, ¿no? Un protocolo para valorar qué tan comprometido estaba la próstata en todos sus asegurados. Y les daba puntajes, ¿no? Puntajes. Eso lo tienen ustedes en la foto. El tacto rectal. Llegó un tiempo hace 2 o 3 años atrás, que los urólogos, muy exquisitos ellos, decían que el urólogo que hacía el TR era un urólogo inadecuado, y ahora había técnicas especiales para no tocar al paciente, ¿no? Ecografía, ¿no? Tomografía.
años que está internado le hagamos el PR. Le digo, es el único momento en que ustedes van a, sin ser médicos, van a ser médicos. Y el paciente se entrega a ustedes totalmente y pueden hacer el examen. Después ya no lo van a hacer. Entonces, este es el momento, le digo, bueno, los alumnos que de una forma rotan con nosotros también comienzan a hacer el PR. ¿Por qué? Porque permite una sensibilidad, miren ustedes, hasta el 90%, una especificidad hasta el 74%. Es predictivo, es positivo entre el diagnóstico de próstata, adenoma de próstata y el cáncer de próstata. Es interesante conocer el tacto rectal y que nuestro dedo tenga la experiencia de reconocer el cambio que sucede en la próstata. Y no necesariamente tiene que ser urólogo el médico, porque todos nos vamos a graduar de médicos cirujanos, por lo tanto tenemos que tener esa experiencia. Los criterios de derivación al urólogo, generalmente cuando encontramos el antígeno prostático elevado que nos está orientando a un cáncer de próstata, que necesariamente va a haber cirugía. El adenoma de próstata también, en tercera fase, generalmente llega también a tener que hacerse la cirugía reparadora. Y lógicamente en el cáncer de próstata, la hematuria recurrente es uno de los elementos que hace que busquemos el diagnóstico diferencial. Se dice que el antígeno prostático es normal hasta 4 nanogramos por mililitro. 4 nanogramos por mililitro. Pero el 90% de los pacientes no deben pasar de un nanogramo, o sea, menos de 1, 0.75. Si encontramos en pacientes que tienen por encima de 1, ya debemos estar haciéndole valoración cada 6 meses. Sin que lleguen a 4. ¿Para qué? Para